Ya. Bueno, el problema de cobertura, como ustedes habrán visto en clase, de hecho este que está acá, a ver, la sesión 2, este, como- vamos a recortarlo y vamos a pegarlo acá en el Excel, para tenerlo ahí. Ya, básicamente lo que consta este modelo es el problema de localización. Entonces, yo cacho que igual esto está más que recontra visto, pero para la gente que no lo haya visto, eh, lo que busca este modelo básicamente es minimizar la distancia, ¿cierto? Eh, que viene representando la distancia promedio ponderada, que es la que está acá, que es la de la función objetivo, y está sujeta a estas restricciones. Estas últimas que están acá representan la naturaleza de las variables, ¿ya? Y ahí las dos, como ustedes pueden ver, van a ser binarias, ¿ya? Pero estas tres que están acá, después las vamos a ir desarrollando en el Excel, ¿ok? Entonces, siempre hay que verlo, este modelo, como de un punto de vista relacionando los costos de instalación de la bodega y también los costos de transporte, ¿ya? El costo de bodega siempre está como implícito en esto. Entonces, em, no, lo que nosotros vemos son como los costos asociados a la distancia, ¿ok? Pero siempre la idea de esto es tener la menor cantidad de bodegas, porque eh, el costo asociado a instalar una bodega generalmente es mucho más grande que el de transporte, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, siempre hay que analizar las cosas. Entonces, ¿cómo se parte haciendo este ejercicio? Primero, leámoslo. Dice Big Fire, importante empresa del rubro parrillero en Antofagasta, actualmente produce y distribuye carbón de calidad premium, siendo una de las principales características la entrega a domicilio. Recientemente fue principal patrocinador del gran festival de asado llevado a cabo en la ciudad. En vista de esto, la demanda de carbón ha comenzado a aumentar considerablemente, por lo que su CEO, Rodrigo, debe decidir la cantidad de bodegas a instalar para cubrir la mayor demanda posible, por lo que ha firmado un acuerdo comercial con dos empresas, Eat Meat y El Asador, para instalar bodegas en sus respectivos locales. La demanda de carbón para cada uno de los sectores en los que están ubicadas las bodegas son las siguientes. Entonces ahí nos dan los sectores, ¿cierto? Y las demandas asociadas a cada uno. Y dice la distancia euclidiana en kilómetros que hay entre cada uno de estos locales es la siguiente. Entonces nos entregan la matriz de distancia. ¿Ok? Entonces luego de haber leído el problema, lo que nosotros tenemos que hacer es, para resolver este ejercicio, tenemos que crear una hoja nueva de Excel y, bueno, copiar los datos en acá donde vamos a trabajar. Nico, ¿puedes Dime, trabajar con un poco más de zoom, por favor, en el Excel? ¿ahí? ¿O se ve muy Un poco. feo? ¿Ahí? Ay, gracias. Ya, vale. ¿Se ve pixeleado o se ve bien? A mí se me ve bien. Ya, hagan. Es que mi pantalla del computador es un poco chica, entonces igual se me hace más complicado ver. Ay, ya, vale. Ya, entonces copiamos los datos que nos entregan en una hoja aparte. Y bueno, el profe lo suele hacer esto paso por paso, pero hay unas funciones que uno puede ocupar para agilizar esto. Ahí se lo voy a ir explicando. Entonces lo que uno hace siempre al comienzo es copiar la matriz, bueno, los datos, ¿cierto? Y luego de eso, lo que uno tiene que empezar a hacer es ir armando lo que nos vayan pidiendo. Entonces, para poder como armar el modelo, primero acá lo que se hace es, vamos a cortarlo aquí. Acá esta va a ser nuestra columna de los XY. Y eso antes igual tengo que explicar. ¿Dónde está esto es la parte del modelo? Lo voy a copiar aquí, de hecho. Esto. Aquí el modelo, ¿qué es lo que dice esta restricción? Que no le había explicado estas tres que son importantes. Esta primera lo que te dice es que el nodo J será abastecido por un solo nodo I, para todos los J, ¿ya? Entonces quiere decir que
la bodega que abastezca al nodo J solamente puede ser abastecida por una sola bodega, ¿ya? Em, la otra, que viene siendo esta, es la suma de todos los nodos que sean bodega debe ser igual a la cantidad de bodegas permitidas, ¿ok? No nos podemos exceder más de las bodegas que tenemos, valga la redundancia, permitida instalar. Y este tercero que está acá, esta restricción, nos dice que el nodo I abastecerá al nodo J si y solo si el nodo I es bodega. ¿Ok? Entonces, igual tiene sentido porque un nodo no puede abastecer a otro si es que el inicial, digamos, el nodo I no es bodega. ¿Ya? Eso viene representando en la variable xi, que es si el nodo I es bodega y la variable i sub ij representa si el nodo i va a valer 1 si el nodo i abastece al nodo j. ¿Ya? Esto es bueno para todos los i y para todos los j. Entonces, dicho esto, tenemos que armar primero como les dije, copiamos y pegamos los datos y ahora tenemos que dejar todo para poder armar el modelo. ¿Ok? Entonces acá acá van a estar las variables, las xy, ¿ya? Y aquí esta matriz de acá, por eso la copié, porque viene siendo la matriz IJ. ¿Ya? Aquí van a estar va a estar llena de valores entre 0 y 1. Ya, entonces la dejamos así peladito, no hay que hacer nada por el momento. ¿Ya? Y lo otro es que hay que también, bueno, copiar esto. Aquí abajito. Porque tenemos que armar la función objetivo. Ok, bueno, esto lo voy a correr un poquito por el lado. Aquí va a ir la función objetivo. Ok, entonces acá abajo lo que hacemos es poner el total de P's y aquí los P permitidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene siendo? El total de P va a ser la sumatoria de todo esto que está acá. ¿Ya? ¿Por qué la sumatoria? Porque acá como sale es la sumatoria de todas las instancias I sub j. ¿Ya? Y en la función objetivo, ahí vamos a ver que vamos a multiplicar esta demanda sub j, que viene siendo esta que está acá, eh, por la distancia I sub j, que va haciendo ya la multiplicación de la matriz. ¿Ya? Pero antes de armarla, primero acá vamos a declarar que los P permitidos siempre se inicia con el 1, ¿ya? En estos tipos de problemas lo que se hace es que después uno hace otra tabla que debió haberla pasado el profe, que es una tabla uno tiene el número de bodegas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, y para esa cantidad de bodegas es como representa un escenario cada una. Cuando hay una bodega, cuando hay dos, cuando hay tres y así. Entonces, uno cuando tiene una bodega, tiene una función objetivo asociada y una distancia promedio. ¿Ya? Entonces la distancia ponderada promedio es el watt que le llama por fórmula el profe en clase, y el otro es el AD, que es la distancia promedio. ¿Ya? Entonces, la función objetivo a nosotros no nos permite concluir o responder las preguntas que nos hagan, sino que la que nos sirve y la que nosotros tenemos que a identificar y ponerle énfasis es a la distancia promedio, ¿ya? A la D. Esa es la que nos importa, lo que nos interesa, ¿ya? Entonces para eso, bueno, acá creamos una columna J que va a ser igual a la suma de esto que está acá y lo tiramos por abajo. Y aquí voy a crear una fila que van a ser ¿cómo se llama? Los nodos que se han abastecido. ¿Ya? Entonces, esto lo estoy haciendo para después que se haga fácil, después en el solver, agregar la restricción y todo eso. ¿Ya? Es el motivo de por qué estoy haciendo esto. Entonces, hacer la suma de todo esto que está acá. Bueno, y lo tiramos para el lado.
Aquí va representando el total de los nodos que son abastecidos. ¿Ya? Entonces acá hay una, ¿cómo se dice? Un supuesto que es que todos los nodos o los lugares tienen que ser abastecidos, sí o sí. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 lugares. ¿Ok? Entonces, luego de eso tenemos que, como les dije antes, armar la función objetivo, que viene siendo esta que está acá. ¿Ya? Entonces esta va a ser igual a qué cosa? A la demanda sub j, sí, la demanda sub j por, viene siendo la suma producto. ¿De qué cosa? Viene siendo ya la matriz que viene siendo la matriz de distancia, la distancia i sub ij, eh, y esta que está acá, es la binaria. Ya acá va a tener los valores entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si en alguna casilla es 0, no va a haber ninguna distancia asociada. Eso ocurre cuando, por ejemplo, ITMIT, Coviefi, o en este caso este lugar, tenga que abastecerse a él mismo. ¿Ok? Eso es importante saber también, que el lugar que es bodega se abastece a sí mismo. Entonces la distancia asociada a que se abastezca, valga la redundancia, es 0. ¿Ya? Porque no tiene que recorrer ninguna distancia, no tiene que ir a ningún lado. ¿Ok? Entonces se multiplica, por eso va esta fórmula. ¿Ya? Creo que en clase el profe lo hace como casilla por casilla, pero es más fácil hacerlo con suma producto y es mucho más rápido. ¿Ok? Entonces hacemos eso para cada lugar. Me saltó un paso, voy a hacer esto. Oye, Nico, Dime, aquí donde dice sector, abajo pusiste total P. ¿Qué es lo que es eso? ¿dónde? Te escucho despacito, bro. Hablo un poquito más fuerte. La celda A22. A22. De acá, ¿total P? ¿Ese? Sí, Ya. ¿Qué significa, decís tú? exacto. ¿Qué es lo que es? El total P viene representando como la sumatoria de esta que está acá. ¿Cachai? La suma de la distancia por la demanda. ¿Cachai? Eso viene Ya. representando. A ver si tengo... A ver. Eso viene representando porque acá lo que está diciendo es multiplicando, si te das cuenta, la demanda J por eh, la matriz de distancia IJ, pues, ¿cachai? Que viene representando esto que está aquí. ¿Entendí? Pero tú lo que querís es la sumatoria de todo eso. Entonces por eso es la suma de acá. ¿Cachai? Ah, entonces es la suma de todos los objetivos. Claro. Ah, ya, bueno. Nico, pero P no eran bodegas. Ah, claro. Sí. Me traspapelé. Este de acá va a carrillita. Toda la razón, toda la razón. Voy a borrarlo. Aquí, claro. Y esta suma no es esa, sino esta que está acá. La suma de las bodegas, claro. Toda la razón, toda la razón. Ahí sí que sí. Entonces seguimos, bueno, esto es un poco tedioso, sí, pero hacemos lo mismo para cada lugar, para cada sector. Entonces, este es el segundo, ¿cierto? Que viene siendo la suma producto de este. Yo le pongo coma porque está en inglés, pero en español creo que es dos puntos y coma. Así que, por si es el detalle. Esto va a ser igual a la demanda J por suma producto de el tercero, ¿cierto? Ahora del cuarto.
quinto. Ya. Entonces una vez que tenemos esto, tenemos que acá poner abajo lo que es la distancia total, ¿ok? Que, bueno, viene representando, como yo le había dicho antes, el watt ponderada y el AD. Entonces le voy a poner aquí le voy a poner AD. Distancia promedio. Ya, entonces, esta que está acá, ahí se ve feo, está el texto ahí. Ya, entonces, la distancia, como yo le decía, promedio, la fórmula en general, yo le hago esto porque va a quedar como, no automatizado, pero esto está escrito como de manera general, entonces para que no tengan como la fórmula que viene siendo, va a ser igual a la distancia total, ¿cierto? Pero como no sabemos, la necesitamos, entonces por lo mismo yo le había hecho, em, ¿cómo se llama? Esta matriz que está acá, que viene siendo la de binaria, la que representa la variable i sub ij, pero para poder sacar este cálculo necesitamos hacer otra matriz, que es la matriz de la distancia por esa variable, por la variable binaria. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué va a representar? Va a representar la multiplicación de estas dos matrices que están acá, de la de distancia y la de la binaria. Entonces va a multiplicar, ¿qué cosa? Esta casilla de acá por esta casilla de acá. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto? Porque después cuando hagamos el modelo y lo resolvamos, esta es la que nos va a entregar las distancias que se recorren para cada lugar. Entonces aquí lo trasladamos para acá y después de ahí hacia abajo y lo tenemos listo. ¿Ya? Entonces lo otro que debemos calcular es aquí poner la distancia real. Esta va a ser la distancia que recorra cada, digamos, punto que es bodega. ¿Ya? Entonces va a ser la suma de esto que está acá, de esta columna. Y así lo tiramos para el lado. Y lo que queremos saber es la distancia total. ¿Ya? Y que viene representando la suma de estas distancias reales que yo les decía. Distancias reales por ponerle un nombre. ¿Ya? Pero era como para diferenciarlo, porque igual hay tantas distancias que igual uno se confunde, como era para ponerle otro nombre. ¿Ok? Entonces, como les decía, la fórmula iba a ser esta distancia total que les decía, dividido ¿en qué cosa? Oh. Va a ser dividido en ¿La cantidad de bodega? la cantidad total, claro, la cantidad total de bodegas que viene representando este valor que está aquí, por eso es la suma y como todo el deseo, menos los P permitidos, ¿ya? Esa es la manera general de verlo. Esa es como digamos, la fórmula parametrizar. Porque igual uno lo podría poner como el valor uno mismo. Poner así como acá en vez de esa celda, poner uno solo. O dos. Pero es muy tedioso. Entonces así uno después, esto queda hecho de tal manera que simplemente después cuando uno agrega la restricción y todo al solver,
simplemente cambiando los P permitidos, el 1, después pones 2, 3 y así, el problema te lo resuelve al tiro. Y no uno no tiene que hacer ningún cambio dentro de la celda, porque uno cuando hace eso es más probable que se equivoque. Entonces, para evitar eso, por eso le digo como esta, se los paso como de esta manera. Entonces va a ser menos eso. Nico, Dime, hazle más zoom, porfis, porfis, porfis. ¿sí? ¿Quería anotar la fórmula? ¿O sigo con más zoom nomás? Sí, la fórmula, porfa. Ya. Ese F-35, ¿qué es lo que es? No, El F-35 es la distancia total, no, ¿ya? Entonces, de hecho, se los voy a anotar eh, aquí en un comentario, o sea, en un cuadro de texto. Menos, si la distancia promedio va a ser igual a la distancia total, dividida en la cantidad total de lugares menos los P permitidos, o digamos las bodegas permitidas. Oye, Nico, Dime. la matriz que hiciste de la J y abastecidos, Eh, ¿Cuál, lo cuál? que es el... ¿Esta? ¿O la...? Sí, sí, el último cero, que está con abastecido y con J es la suma de todo. Es la suma de esta columna. No, no, el último, el que seleccionaste para la fórmula de la D. Ah, aquí, sí. Esta es la suma de todo esto que está acá, de toda la No, no, distancia, no, el de arriba. el de arriba. Es Arriba. la suma de la columna, que está acá. ¿Ya? Eso representa cuánta distancia recorre esa bodega. Si es que en el caso de que sea bodega. Por eso es multiplicada por la variable binaria. Porque en caso de que sea bodega va a ser un 1. Y entonces multiplicarse 1 por la distancia asociada a la otra a la distancia de acá arribita. ¿Cachai? Entonces después eso te entrega el tiro del resultado. Entonces esta es la que te importa a ti después para hacer el análisis. Ya porque les pueden preguntar cuánta distancia recorre cierta bodega o cuál es la distancia total que también se pregunta. Entonces, con esta que está acá, se va respondiendo. Y también con la que vamos a hacer más adelante, la tablita esa que cuando uno tiene restricciones de distancia, eso bueno, lo dice el enunciado, pues, entonces ahí también tiene que hacer el análisis. Ya, entonces tenemos eso y lo único que nos falta es esta que está acá. Que como antes les decía que me había dicho no sé quién me dijo que me corrigió. No, lo de la distancia Acá total. uno suma todo esto, los objetivos. ¿Ya? ¿Qué cosa? Perdón que te interrumpí. Entonces, ¿podrías poner de nuevo la fórmula de la distancia total? ¿Esta? Sí. Sí. Es la suma de todas las distancias reales. ¿Y el N22? ¿Qué es? ¿Mm? El N22. Ya. El N22 es la suma de todas estas que están acá. Pueden ser la suma de esta columna, o esta que está acá, de esta fila. Da lo mismo en todo caso, porque como les dije, está el supuesto de que todos los lugares tienen que ser abastecidos. Entonces, puede ser ese o ese, y ustedes lo escogen. Pero después se van a dar cuenta que acá el modelo lo que va a arrojar es que acá les va, por ejemplo, acá va a salir 2 y acá les va a salir 4, por ejemplo, y acá les va a salir 2. Y acá va a ser 1, 1, 1, 1, 1. Entonces al final esto igual la sumatoria va a dar 8, porque este es el caso de que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 8. Y acá también les va a sumar 8. Entonces por eso les digo que ustedes lo pueden elegir o el de acá o el de acá. ¿Ya? Ahí el WAD lo dividiste en 8, ¿El what? ¿Este? ¿sí? No, no lo dividí, solamente sumé los objetivos. Este que está acá. Después se lo dividí en la cantidad. Eh,
¿Y qué sacaba con eso? Porque igual que raro. No sé por qué hace eso. Quizás lo hacía como él lo dice con el método carretero, que es como lo hace a mano. Pero por eso yo les digo que esta es una forma más sencilla de hacerlo. ¿Ya? Ahí después se van a dar cuenta cuando dé el resultado. Entonces, luego de esto, lo único que nos falta es trabajar con el solver, agregar las variables y las restricciones. Entonces acá nosotros seleccionamos el objetivo, que viene siendo el what, que es lo que vamos a querer, vamos a querer minimizarlo, ¿cierto? Y la celda de las variables, que va a ser todos los xy, ¿cierto? Y además todos los i sub i j, ¿ya? Ahí yo le pongo una comita, pero en español creo que es dos puntos y coma. Ya. Y agregamos las variables. Bueno, le ponemos que es programación lineal, ¿cierto? Y le agregamos las restricciones. Entonces, primero siempre, para que no se olviden, la naturaleza de las variables. Po. Esta viene siendo binaria, ¿cierto? Y esta también. ¿Ok? Entonces, lo agregamos. Acá binaria la agregamos. Eso siempre para que no se olviden. Lo otro viene siendo ya estas tres que están acá. Ya porque acá agregamos la naturaleza de las variables y ahora tenemos que agregar las tres restricciones de acá. Entonces, por eso había escrito esta fila, digamos, que van a ser la sumatoria de esto. ¿Ya? Porque esta fila de abastecida viene representando la sumatoria de los i sub i j. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que hacen es seleccionar esta fila, toda esta, y tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Esta restricción nos dice que, como les decía antes, que solamente el nodo J puede ser abastecido por una bodega. ¿Ya? Esa la agregamos. ¿Cuál más? La segunda, ¿cierto? La sumatoria de todos los nodos que sean bodega tienen que ser igual a la cantidad de bodegas que tengo permitida. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Esta sumatoria que está aquí representa el total P. ¿Ok? Y esa tiene que ser igual a los P permitidos. Entonces va a ser igual a la celda que está abajo. ¿Ya? La agregamos. Y por último, esta que está aquí, que esta es la más latosa porque tiene que hacerlo uno por uno. Que va a ser la variable i sub j menor o igual al xi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es seleccionar esta columna que viene representando el i sub ij menor o igual a los xi. Y así para cada columna que está acá. ¿Ya? Entonces acá son 8, igual se hace un poco latero, pero bueno, hay que hacerlo no. Entonces va a ser esta columna menor o igual a los xy, le agregamos, después esta otra, los xy, le agregamos, después esta, ¿cuál era? Creo que es la tercera, no, ahora me perdí. A ver, 1, 2, 3, sí, es la tercera. Agregamos la cuarta, que viene siendo esta, menor o igual a los xy. Oye, Nico, una consulta. Dime. ¿Cómo hiciste la primera restricción esa de la sumatoria de los y llega igual a 1? Ya, te la muestro el tiro. Ya déjame terminar esto y te la muestro el tiro, ¿vale? Porque Ya, si vale. no, el solver como que tiene un error. Entonces iba en la... No me acuerdo, la 1, 2, 3, 4, 5 iba en la sexta. Entonces 3, 6, iba acá. Aquí la agrego. En la séptima, ¿cierto? La agrego aquí. Y es la última. Ya, mira. La primera restricción, esta que está aquí, ¿cómo la hice? La hice creando esta fila que representa... Acá se cambió el adjetivo. Este que está acá. Ya. ¿Cómo la hice? La primera restricción, la que tú me preguntabas. La hice haciendo esta fila, ¿ya? Que representa las que son abastecidas.
Entonces, esta fila, para cada casilla, cada una va a ser la sumatoria de toda esta que está acá, de esta columna. ¿Ya? Mira, si me salgo, va a ser esto. ¿Cachai? Entonces, por eso creé la fila, para que después simplemente cuando sea más fácil agregarla al solver, cuando uno hace el modelo. Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Nos falta una. Deberían haber 12. A ver. Digo las binarias, que me perdí cuáles eran las binarias. Estas son las binarias. Estas que están acá. Esta variable que representa esta matriz y esta variable, la xy. ¿Ya? El xy representa que el nodo i, o sea, es binaria. Uno va a representar 1 si el nodo i es bodega. ¿Ya? Y esta va a tomar el valor de 1 si el nodo i abastece al nodo j. ¿Ya? Oye, Nico, Dime. me pasó lo mismo la otra vez en clase. No sé si tú sabes que no ¿Qué me cosa? deja seleccionar las binarias. Me dice, ya selecciono la X y selecciono la Y para las binarias y me dice que la referencia de celda de restricciones debe incluir solo celdas variables. Ah, ya, mira. Pasa lo mismo. ¿Cómo lo estoy poniendo? Aquí, Oye, acá ¿o no, Dani? Acá tenía el Pero problema. Nico, Ah, No, no, no. es que la otra vez A solucioné ver, el problema. La otra vez solucioné ese problema yo. Lo dale, que dale, pasaba háblanos. era que al comienzo tienes que seleccionar todas las restricciones y ponerle donde sale cambiando las celdas de variables. Tienes que ¿ya? seleccionar todas las que sean restricciones. En este caso la X y la Y, si no me equivoco. Seleccionar todas y después recién agregar las restricciones de binarias. Porque si no, no te la va a tomar. Porque no te reconoce cuáles son tus variables al comienzo. Por Ah, eso que no te la toma. entonces tengo que hacer Ese era el primero problema por eso. las otras y dejar para el final las binarias. Sí, justamente. Ya, gracias. Como yo no caché eso, a mí tengo un modo, no caché el tema de la binaria. A ver, dilo de nuevo, Michael, porque se te escuchó medio cortado. Ya, mira, lo que pasa es que al comienzo donde sale cambiando las celdas de variables, arribita de las restricciones, ahí se agrega la variable obviamente, entonces eso es el primer paso antes de hacer la restricción de binaria. Es primero agregar todas las variables que tienes, en este caso la xy y la y su ij. Espera La un chiquito, agregas, voy a abrir la arriba pantalla. cambiando la celda de variables y ya. Ya. Sí. Ahí cambiando Y la nada, pues celda, después de eso, seleccionan ahí en la... donde sale, ahí donde sale cambiando la celda de variables en el solver. Ahí tienes que agregar tus variables y ahí te la reconoce. Y después de eso hace la restricción de esas dichas variables. La restricción que son binarias las dos. Claro, generalmente lo que se Porque me hace pasaba lo mismo y era... es así como paso por paso. Primero el objetivo, se minimiza, y después las variables al tiro, y después la restricción al último. Porque ustedes estaban haciendo como primero la restricción y después declaraban esto, ¿no? Sí, nosotros Sí, tenemos que saber eso, bueno. es que también me sale error con la función objetivo, entonces me había saltado para no quedarme atrasada. Como que Ya. selecciona la función objetivo y no me deja agregar las restricciones porque me dice que la celda objetivo tiene que ser la única celda en la hoja activa. Mm. Pero démoslo nomás después si podía al final de la ayudantía me Sí, pues. ayudáis. Sí, pues ahí me Ya, compartís pantalla y lo vemos. No te preocupes, ¿ya? gracias. Ya, pues entonces acá tenemos todas las restricciones y si apretamos resolver, bueno, ahí encontré una solución, pues. ¿Ven? Entonces miren, esto es lo interesante de hacerlo así. Se dan cuenta, para una bodega, esto lo voy a poner con número... Ahí está. Si se dan cuenta, acá la distancia promedio que se recorre es 17.9 kilómetros. Y acá, esta es la matriz que yo le decía que es la que importa. Porque miren, si se dan cuenta, miren, aquí, ¿quién es bodega? Ah, en la que tenga uno, ¿cierto? En este caso, It Meat Bonilla, ¿ya?
Entonces, como tiene valor de 1, se abastece a sí misma, ¿cierto? Por eso acá es 0. Y acá la distancia que va a recorrer va a ser esta, porque tiene que abastecer a este lugar. Va a recorrer esa distancia porque tiene que abastecer a este. Bueno, a ella misma entonces no recorre nada de distancia. Era lo que yo les decía en un comienzo. Y así ese mismo análisis para todas las demás. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, después acá esta distancia es la que recorre para cada una, y después le entrega la distancia total al tiro. Entonces ya está todo hecho de tal manera que después, cuando ahora vamos a ir variando la cantidad de los P permitidos, y les va entregando todas estas soluciones de una. Entonces está como, digamos, todo automatizado. Eso es lo bueno y la forma de hacerlo así. ¿Ya? Entonces, en Bueno, clase... ¿Mm? Dime. a lo cual que le pusiste es solo la suma de... No, pero... ¿Qué cosa? ¿Dónde me voy? No, el what. ¿El Lo what? dividiste por la demanda, ¿cierto? ¿Lo dividí por la demanda? Sí, por la No. suma, es que el profe decía el what lo dividía por la demanda. Es que Por la suma de quizá la el demanda. profe lo hizo como toda la fórmula en una sola celda. Entonces uno igual lo puede hacer por parte. Por eso yo la dividí acá como en estas columnas, po, ¿cachai? Porque mira, si te das cuenta, Nico, dime. que el profe había dicho algo de igual que se dividía porque como por el como análisis dimensional, que el objetivo no te quedaba solo expresado en distancia, sino también en unidades. Entonces como que al dividir, así sí te quedaba, porque acá el objetivo estaría representado Ujú. Esto, po, como distancia por demanda y por claro, la binaria. entonces te quedaría como unidades, kilómetros, así como. Y si lo dividías por la demanda, como dividir por unidades, solamente te quedaba kilómetros. Mm, puede ser otra forma de Pero, hacerlo, pero sí, yo encuentro que eso es como, igual es como que se presta para más confusiones, ¿cachai? Porque al final uno no ocupa la función objetivo. Ahora, si el profe dice que se puede hacer así y así uno la puede ocupar para hacer conclusiones, también es válido. Esa forma de hacerlo no sabía. Pero yo como lo hacía cuando daba el ramo y tenía que responder, en ese momento, como decía que tú multiplicabas la distancia, ¿cierto? Y por demanda, al final te quedaba como algo adimensional, entonces como que no podía hacer conclusiones en base a eso. Entonces por eso nosotros lo que hacíamos era, nos fijábamos siempre en este indicador, ¿cachai? Que era la distancia promedio, que esa sí era la que importaba. Entonces, si tienen ese método de hacerlo, también lo pueden hacer, po, pero en verdad uno tiene que ocupar lo que se le haga más fácil para uno. Entonces ahí ustedes ven, pues, si pueden hacerlo así, si lo entienden así, lo hacen, o si no lo hacen de esta manera, porque también es válida, ¿ya? Entonces, Pero, dime. Nico, creo que la única diferencia de lo que haces tú con lo que hace el profe es que tú divides la demanda como paso a paso. O sea, tú divides la función objetivo por la demanda por cada uno como de los ítems de la Ujú. función objetivo, de las sumas. Y el profe suma todas las demandas y las divide al final. Y es la única diferencia. Entonces, Es como lo mismo, pero en distinto orden. ah, Nico, el objetivo, el lead por demás te dio 10, pero creo que no consideraste la demanda al lado. A mí igual me da 10, al Marcelo igual. claro, cierto, aquí, se me chingó. No puse la demanda al lado, claro, ahí está, cierto. Vale por el detalle. Mm, sí, también puede ser eso. Es que no vi eso cuando se los pasó. Quizás sea eso. Entonces, como les dije, esta manera creo yo que también sirve. De hecho, es como, creo yo que es más sencilla que como cabecearla, en dividir cosas. Mejor hacer la suma de todo esto y lo hacen así como a lo Luis Fonsi, ahí, pasito a pasito y sería. Entonces, lo último que nos queda es hacer la tabla que es para cada escenario, que es para cada cantidad de bodegas permitidas.
Entonces, esa la debieron haber visto, que viene siendo el número de bodegas. Que le gusta decir warehouse. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre hasta n-1. ¿Ya? O sea, si el total es 1, 2, 3, 8 en este caso, se hace hasta 7. Porque después no, o sea, no sacamos nada con hacer el análisis para el total de lugares, porque si todas son bodegas, al final vamos a tener puro cero. Aquí acá va a estar lo que son las distancias, digamos límites de distancias. Ya, entonces para eso tenemos que ver, fijarnos en el problema. ¿Qué nos dice? En la alternativa nos dicen cuántas bodegas debe instalar el CEO de Big Fire. Ya, entonces para poder responder todas las preguntas que nos dicen, tenemos que armar esta tabla que les dije. Entonces acá ponemos 15, ponemos 30 y ponemos 45. Esto después les voy a explicar por qué va así, ¿ya? Y aquí anotamos el watt, que viene siendo la distancia ponderada promedio, y el AD, ¿ya? Para cada escenario. Entonces, para una bodega, ¿ya? Tenemos un watt de 473.190, lo copiamos y lo pegamos, solo el valor, y copiamos y pegamos la distancia promedio. Ya, solo el valor. Entonces aquí, esto voy a poner con 2 decimales, no. Uno con uno, no. Con uno solo. Ya, entonces después esta tabla de acá sale muy fácil porque solamente tenemos que variar, en vez del 1, colocamos el 2 y nos vamos al solver y colocamos resolver. ¿Ya? Entonces ahí ya nos entrega el resultado al tiro. No hay que cambiar otra cosa, digamos acá en todo los cálculos que hicimos. ¿Ya? Solamente hay que poner acá esto, no hay que fijarse. ¿Ya? En cambiar esto. Y sale la respuesta sola. Entonces copiamos la distancia promedio aquí. O sea, perdón, la distancia promedio ponderada y está aquí, el AD. Cambiamos el 2 y ahora ponemos el 3. Copiamos, pegamos, copiamos, pegamos. Y así para cada uno. Oye, Nico, Dime. ¿y no conviene ir poniendo, estaba viendo al tiro los límites de distancia? Porque si no, hay que calcular de nuevo todos los solver, o hay otra forma. Ah, claro, sí, toda la razón. Sí, pero era para responder la pregunta del problema. Pero sí, para ahorrar tiempo se hace eso. De hecho, hagámoslo al tiro. Va a tener que devolverme. Gracias, Galia. Oye, Nico, te pido un favor. Dime. En el solver, en la parte donde dice cambiando las celdas de variable, dice lo que seleccionaste. Ya. No alcanzo, bueno. Lo que seleccioné... Ah, pero te hago zoom. Ah, pero no voy a hacer zoom. Lo que seleccioné fue la columna de los XY, todo eso. ¿Ya? Y en este caso, si lo tenía en español es dos puntos y coma, y si lo tenía en inglés es una sola coma. Y después seleccionáis toda la matriz I sub IJ, esta que está acá. ¿Ya? Ya. Nada más. Nada más. Y ahí sería. ¿Ya? Entonces, viendo el tema de la límite de distancia, ¿cierto? Por eso es importante esta tabla, esta matriz. ¿Por qué? Porque acá, si se dan cuenta, las distancias que están entre 0 y 15
tenemos que ir viendo y analizando. Entonces acá vemos que hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro y hay cinco. Ya, entonces acá ponemos 5. Las que están entre 30 y 45, hay una, dos. Hay dos acá. Y bueno, y sobre 45 no hay ninguna. ¿Ya? Para dos bodegas, nos vamos al solver. Tenemos entre 0 y 15, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Sí, tenemos 6. Y no tenemos ninguna más. ¿O no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Y acá tenemos, no, bueno, no tenemos ninguna más, que sería 0, y tenemos 0. Para 3 bodegas. Oye, ¿consideras la bodega que se ubica en 0 o no? ¿Cuál? ¿Cuál? Porque hay una que se va a ubicar en 0, po, porque se va a abastecer a sí misma. Claro, pues. Esa, la distancia es 0, po. Entonces no se considera. Ah, ¿Cachai? ya, sí, está Por tomando eso, mal. Digo, está tomando otro rango. sí. Por eso no la considera de capo. Por eso les decía que también uno no analiza toda la cantidad acá cuando pone 1,8, po, porque acá vendría siendo 0, 0 y 0. Po. Entonces, ¿qué conclusiones uno saca de ahí? Nada, po, porque acá vendría siendo 0 y también es 0. Porque como todas son bodegas, todas se abastecen y no hay ninguna distancia que se recorre. ¿Cachai? Entonces por eso ese análisis está de más. ¿Ya? Para 3 bodegas tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Tenemos 5 que están entre 0 y... A ver, sí, entre 0 y 15. Y demás no tenemos ninguna. Entonces así uno tiene que ir haciendo ese análisis, ¿ya? Para esos límites. En los límites, estos que están acá, ustedes lo eligen. Esto viene dado por el problema. Acá en el inciso E, les dicen que ahora Rodrigo planea cumplir una distancia de traslado de 30 kilómetros como máximo. Ya, entonces cuando tienen restricciones de distancia, ahí a eso les sirve esta tabla. ¿Ya? Entonces acá cuando les digan que tiene restricción presupuestaria, hace alusión al tema del costo asociado a la instalación de la bodega. Entonces generalmente siempre ese costo está implícito, digamos. Y además es mucho más grande, obviamente dependiendo del contexto, pero acá no sale eso sí. Pero yo le estoy hablando así como en general, siempre el costo de instalación es mucho más elevado. ¿Ya? Pero como acá no les dicen eso, uno tiene que generalizarlo para todos los casos, como les decía. Entonces para 4 bodegas, seguimos haciendo la tablita. ¿Qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 y no tenemos más. Ya, y copiamos y pegamos ¿cómo se llama? La distancia promedio ponderada. Para 5 es lo mismo. Copiamos y pegamos los valores. Y nos vamos a esta que está acá, que tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 solamente. Y ninguna más. Para 6. Y acá nos vamos de nuevo a la tabla de esta matriz. Nos sale que tenemos 1 y 2.
tenemos 2. O sea, se van dando cuenta que a medida que aumentan las bodegas, son menos puntos en los cuales uno tiene que ir abasteciendo. Y por último, cantidad de bodegas 7. Nos vamos a solver y resolver. Copiamos y pegamos. Y acá tenemos una sola. A ver. Sí, tenemos una sola. 0 y 0. Ya, entonces con esta tabla uno después de hacer todo este análisis, uno con esta empieza a responder las preguntas. ¿Ya? Entonces, en el A, ¿cuántas bodegas debe instalar el CEO de Dickfire? Ya, ¿cómo se responde esta pregunta? Primero ustedes tienen que fijarse, como les dije, en la distancia promedio. ¿Ya? Y siempre se va a buscar, digamos, la combinación óptima entre la cantidad de bodegas y la distancia que se recorre. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, y si le hago énfasis, les repito que es importante el tema del número de bodegas, ¿ya? Porque siempre se va a querer instalar la menor posible, ¿ya? Entonces, pero también nosotros vamos a querer recorrer la menor distancia también posible. Pero esta tiene más peso que esta. Entonces, si se dan cuenta acá, igual cuando uno lo grafica, mire, si uno lo grafica esto, gráficos, y está el de barra, o sea, el de línea. Uno, si se da cuenta acá, va bajando y llega a un punto que es mínimo, que viene siendo cuando es 4, ¿ya? Después acá sube un poco y después baja más. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no elegimos estos puntos que están acá? Que es, bueno, en verdad el 6 y el 7, que son mucho más bajos que el 4, si se dan cuenta. Bueno, lo voy a agrandar un poquito porque si no lo ven. Ahí sí. ¿Por qué elegimos el 4 y no el 6 o el 7? Que es mucho menor, ¿cierto? Es porque, como les digo, el costo asociado a la instalación de la bodega, acá como no sale, está implícito. Entonces, por eso, lo mejor siempre es la menor cantidad de bodegas posible que tenga la menor distancia promedio. ¿Ya? Entonces, por eso es como lo ideal. ¿Ya? Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta cuando hagan esos análisis y respondan en la prueba. Entonces, para la alternativa A, ¿cuántas bodegas debe instalar, en este caso, Rodrigo? Vendría siendo 4, ¿ya? Y el por qué era lo que yo les decía. Porque con 4 bodegas no se incurre en tantos costos como si instalase 6 o 7. Y además la distancia que se recorre es la mínima, ¿ya? Entonces eso sería la A. Bueno, igual lo voy a anotar, por si acaso. Cuadro de texto. Para la alternativa A. Entonces, como les decía, el CEO de Dickfire debería instalar una cantidad de 4 bodegas y así minimizar la distancia promedio que se recorre. Ok, para la D, ¿qué nos dicen? ¿En qué empresa y sector deben ser instaladas? Ya, pues entonces para responder eso, nosotros nos vamos al escenario de 4 bodegas. Y nos vamos de nuevo al solver. Resolvemos y ahí vemos. ¿Quiénes son bodegas? Entonces nos dicen, ¿en qué empresa y sector deben ser instaladas? Entonces, acá sale que en qué empresa, en Eat Meat, ¿cierto? Y en el asador. ¿Y en qué sectores? En La Bonilla y Bordemar. Y acá viene siendo el asador en la parte sur y en Villa Azul. ¿Ya? Entonces así se responde esa pregunta. Entonces escribimos acá.
como les dije, ITMI, en el sector Bonilla y borde mar, y para el asador en el sector sur y también en la Villa Sur. Alternativa C. Nos preguntan cuál es la distancia promedio para su propuesta. Entonces acá, como ya habíamos hecho el análisis para 4, para 4 va a ser esa, ¿ya? Entonces la distancia va a ser 5.5 kilómetros. Entonces escribimos la distancia promedio asociada a 4 bodegas será de 5.5 kilómetros. Para la alternativa D, nos dicen, ahora Rodrigo desea invertir en una sucursal adicional al número de sucursales encontrado en A. ¿Ya? Nos preguntan, ¿disminuye la distancia promedio a D encontrada en C? Justifique su respuesta. Entonces nosotros encontramos, ¿cierto?, que lo óptimo sería 4. Entonces, como nos dicen que analicemos el escenario de 5 bodegas, aumentamos en 1, que vendría siendo 5, y ¿cómo se llama? Nos vamos al solver y resolvemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sale acá? Si se dan cuenta, en el escenario de 5 bodegas, claro, acá aumenta la distancia, ¿ya? Pero aumenta un poquito. Pero si se dan cuenta, acá uno instala 5 bodegas y solamente aumenta también la distancia. Entonces, por ningún lado conviene, ¿ya? Porque estoy pagando por instalar una bodega adicional y además estoy recorriendo más distancia. Entonces, como les dije, por ningún lado conviene. Entonces, acá eso se debería justificar, ¿ok? Y nos preguntan, ¿disminuye la distancia? No, no disminuye. Y de hecho eso lo voy a anotar. No disminuye la distancia promedio. Dado que hay un costo asociado a la instalación de bodegas que está implícito, que se debe considerar. Además, aumenta, por lo que no conviene. No conviene bajo los puntos de vista mencionados. Ok, chiquillos, así es como uno va analizando caso por caso. Y lo último, en la E. Nos dicen, ahora planea cumplir con una distancia de traslado de 30 kilómetros como máximo. Pero Rodrigo tiene restricción presupuestaria, por lo que desea gastar lo menos posible. ¿Cuántas y dónde debería instalar las bodegas? ¿Cuánto es la distancia total recorrida? Ya. Aquí nos dicen, ya, como tenemos restricción de distancia, este inciso ya es aparte de lo que ya hayamos encontrado en las demás alternativas, en la A y C. Entonces, acá les dicen que quiere cumplir como máximo esta distancia, ¿ok? Entonces, por eso sirve esta tablita que está acá, ¿ya? Porque acá tengo que analizar para qué escenario yo no me estoy pasando esa distancia, ¿ya? Y si se dan cuenta, bueno, a ver, claro, pues en todos estos escenarios no me estoy pasando, de hecho en todos, ¿ya? Pero siempre se va a querer, como tiene restricción presupuestaria, gastar lo menos posible, ¿ya? Entonces, también yo voy a recorrer la menor distancia posible,
voy a querer siempre hacer eso. Entonces, si se dan cuenta, creo que yo me equivoqué aquí. Aquí no era 2, sino que acá era 0 y aquí era 2. ¿Ya? Porque si se van al escenario 1 de una bodega, miren, aquí acá hay dos valores que están por sobre 30. Están entre 30 y 45. Entonces ahí yo me equivoqué, ¿ven? En vez de acá, que no estaban entre 0 y 30, sino que estaban o sea, entre 15 y 30, sino que estaban entre 30 y 45. Entonces va acá ese 2. ¿Ya? Entonces acá yo me estoy pasando del límite máximo, entonces no me conviene a mí. Este está descartado, ¿ya? ¿Y cuál es el siguiente? Este que está acá, ¿ya? Entonces como uno siempre va a querer gastar menos plata en lo que son las instalaciones de bodega, entonces siempre uno va a querer el menor posible, ¿ya? Entonces para la respuesta en la alternativa E viene siendo esta que está acá, ¿ya? La cantidad de 2 bodegas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos preguntan? Nos dicen que cuántas y dónde deberá instalar las bodegas. Entonces, ¿cuántas bodegas? Se deberán instalar 2 bodegas. ¿Cuáles son? Tenemos que ver ese escenario. Entonces cambiamos los P permitidos en 2 y resolvemos. ¿Cuáles son esas bodegas? Asado Sur y Asador Norte. O sea, perdón, Asador Sur y Asador Norte, sí. Debe ser 2 bodegas. Oye, Nico, una petición, es que me perdí un rato. Dime. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué 2? Esto. Sí. ¿Por qué 2? Porque en el enunciado te dice que la idea es que no se supere el límite de 30 kilómetros, ¿cierto? Esa distancia. No se quiere superar eso. Entonces aquí este escenario, si te das cuenta, yo voy a tener una bodega y para poder abastecer, voy a abastecer a 5 lugares que tienen una distancia asociada entre 0 y 15, pero también que está por sobre 30, ¿cachai? Entonces, como tengo ese límite y según el enunciado dice que no puede sobrepasarlo, entonces acá yo estoy sobrepasando esos 30 kilómetros. Por lo tanto, este está descartado. Por eso ese no se toma. ¿Ya? Es por eso. Y entonces uno hace ese mismo análisis, pero ahora para el otro escenario. Pero claro, pues mira, acá yo no me estoy pasando de los 30. ¿Ya? De hecho tengo a 6 que estoy abasteciendo que están dentro de entre 0 y 15. ¿Ya? Entonces por eso este escenario es el ideal. ¿Ya? Porque como les dije, la cantidad de bodega siempre se va a buscar que sea la menor posible. Esto tiene más peso que esta que está acá. Aunque esta también hay que considerarla. Pero si se dan cuenta la diferencia entre esto, instalar 2 bodegas más y ¿cuántos kilómetros? 1.5 no es mucho. ¿Cachai? Entonces, claramente tú vas a pagar muchas más lucas por 2 bodegas, ¿cierto? Pero igual la diferencia de distancia que tú vayas a recorrer va a ser muy poca, ¿cachai? Entonces por eso te conviene esta, ¿ya? Es por eso. No sé si quedó claro, Juanchi. Sí. Ya, así que eso. Entonces, como les decía, se van a instalar 2 bodegas. ¿Cuáles eran? Asador Sur y Norte. Y Asador Norte. Y aquí preguntan también cuánto es la distancia total. ¿Ya? Entonces esa para saberlo, estamos en el 2, ¿cierto? Si estamos en el 2, él nos entrega esa celda. ¿Ya? Entonces, y la distancia total que se recorre es de 42. ¿Ya? Y además la distancia total que será de 42 kilómetros. Ok, entonces uno así responde las preguntas y tiene que ir como analizando y escribiendo el por qué sí y el por qué no de esto. ¿Ya?
Guardar. Entonces así se resuelven estos tipos de problemas. Ya, uno igual para poder agilizar los cálculos de la prueba, uno podría separar estos como por pasos. Primero hago esto, luego hago esto otro, y así como lo fui desarrollando en la ayudantía. Si se dan cuenta, primero copiaba y pegaba los datos, después creaba esta matriz que está acá de la variable binaria, después agregaba el objetivo, después empezaba a armar las funciones, ¿cierto? Dentro de la celda, los cálculos, haciendo acá las sumas y creando esta matriz, haciendo también acá las operaciones y aquí poniendo también las fórmulas, ¿ya? Entonces, por eso igual agiliza mucho el análisis, como les decía en un comienzo, ponerlo así, hacerlo así de esta manera, porque después solamente uno cambiando la cantidad de P permitidos, la respuesta sale sola, y uno va completando el cuadro y va respondiendo las preguntas que le piden. ¿Ya, chiquillos? Igual si tienen dudas, pueden hacer el gráfico y se pueden apoyar en el gráfico. Pueden hacer un gráfico de la D y... Yo le voy a poner AD para que sea visualmente más claro. ¿Ya? Acá no se ve muy bien porque claro, estos valores aquí eran muy pequeños en la diferencia, por lo tanto la curva no se ve. Pero siempre la idea es que esta curva sea como una sonrisa. Que parta desde arriba, baje y llegue a un punto mínimo y después suba un poquito más. Puede seguir bajando también, pero es la idea esa. ¿Ya? Así que eso, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a la ayudantía? Algo que no haya quedado claro. Porque igual ya creo que estamos en la hora. O sea, un poquito antes, sí. Nico, Dime, ¿voy a Michael. subir el Excel y la grabación? ¿Voy a subir el Excel y la grabación? Sí, voy a subir sí o sí la grabación. El Excel no sé, pero sí, igual que sí, demás. Así que para que lo tengan igual, pues. ¿Ya? Ya vale, por Sí, favor. para estudiar. Sí, pues. Así que eso, pues. Y nada más, pues. Creo que... Nico, ¿me podía ayudar con lo del solver, porfa? Ya, pues. Voy a dejar de grabar, sí.